vamos a dar inicio a nuestro CMO Talk. Avanzamos, por favor. Yo creo que María Claudia ya, obviamente estamos en crisis, pero hay que ir pensando que esto hay que llamarlo comité de oportunidades. Porque detrás de cada crisis hay múltiples oportunidades. Así es, y es parte también de lo que vamos a ver ahora. Samara, ¿damos inicio? ¿Arrancamos? ¿Pasamos? Por favor. Bueno, para recordarles a todos cuáles son nuestras reglas de juego durante la presentación, vamos a colocar nuestras cámaras y nuestros audios en off y en mute. Las preguntas y las dudas, por favor, las pueden ir escribiendo en el chat general y al final tendremos un espacio para darles respuesta. Y también al final, además de contestar las preguntas que hayan escrito en el chat, pues pueden hacer sus preguntas, observaciones y comentarios. Perfecto. Avancemos. Este es nuestro cuarto CMO Talk con dos invitados súper especiales, de verdad. Vamos a hablar sobre el liderazgo en tiempos de crisis y tenemos como nuestro primer invitado Daniel Ortiz. Quiero contarles que Daniel es nuestro vicepresidente en la comunidad de marketing. Es ingeniero industrial con posgrado de marketing estratégico. Lleva más de 16 años en roles de marketing comercial con experiencia en diferentes industrias. Daniel ha estado en aviación, telecomunicaciones, digital y consumo masivo. Actualmente se desempeña como director general de marketing y loyalty para Avianca. Y su prioridad, obviamente, en este momento de Avianca es poder continuar con su propósito de conectar al mundo con la grandeza de Latinoamérica por 100 años más. Es apasionado por crear y desarrollar propuestas de valor a partir de la transformación de productos o servicios que tengan alto impacto en la calidad de la vida de las personas. Nuestro segundo invitado es Pablo Londoño, abogado de la Universidad Javeriana con maestría en Administración de Art D. Little School of Management de Boston y en Mercadeo de la Universidad de Berkeley, reconocido consultor en talento, socio de la firma de reclutamiento ejecutivo Spencer Stuart, columnista de dinero y La Nota Económica. Y también es autor del blog ADN del Talento. Lleva más de 17 años, Pablo, dedicado a la consultoría del talento. Inició su actividad como gerente general para Colombia y México de seminario. Posteriormente se vinculó hacia el 2002 como consultor de Conferry International. En el 2008 lideró el proyecto de traer a América Latina a CTP Partners, firma de reclutamiento ejecutivo, y como lo mencioné al inicio, desde hace 5 años es socio de Spencer Stuart. Así que bienvenidísimos, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por traer este tema que me encanta y que nos va a ayudar a todos mucho en este momento. Adelante. Gracias, María Carla. Le doy paso a Pablo y si quieres después comento yo. Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, no, primero pues gracias a CXO Forum por la invitación, gracias a ti, a Daniel, por promover este diálogo, entre otras, así lo planteo más que como una conferencia magistral, que no lo es un diálogo con una gran cantidad de gente que está en el mercado, que está viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros, que tiene un poco las mismas inquietudes, dudas, temores y ansiedades que se están viviendo en el mercado. Espero poderles transmitir algo de lo que estoy viendo y lo que está viendo la firma en sus 50 operaciones que tiene a nivel global en 50 países distintos, como para contarles qué está haciendo, qué está viendo, cómo estamos viendo el tema de talento, qué tipo de dinámicas estamos viendo alrededor del tema de competencias, cómo estamos planteando escenarios, así como discutir pues tendencias que por supuesto en este momento son bola de cristal, es pura y neta futurología, porque pues nadie tiene la bola de cristal en este momento para saber qué va a pasar y cómo vamos a salir de este rollo. Pero sí tener un diálogo tan interesante como el de ustedes, o sea que muchas gracias a ustedes, gracias María Claudia y gracias Daniel por la invitación y me siento muy honrado además de compartir escenario con Daniel. No, muchas gracias a todos, gracias a la comunidad de verdad por conectarse. Yo creo que estos son los espacios donde tenemos que transmitir conocimiento, experiencia,
por supuesto, prácticas de lo que estamos haciendo. En esto estamos todos y creo que ahorita cuando estemos en todo el tema de la charla se van a dar cuenta que van a haber muchos factores comunes. No pretendemos, como decía Pablo, abordar esto desde un marco de expertise. Creo que todos estamos aprendiendo, reaprendiendo muchos temas y pues bienvenido toda la construcción que se pueda dar al respecto. Como dice el título de la charla, al final estamos en un momento de crisis. Yo creo que aquí es importante que todos nos pongamos en un mismo contexto de qué significa crisis. Y hay un catedrático de Michigan por ahí en el 70 que hace una definición que creo que nos puede poner en ese contexto y es: una crisis es un episodio de baja probabilidad que tiene alto impacto en los negocios, tiene una duración, tiene un inicio y tiene un fin. Todas las crisis terminan y de alguna manera generan unos cambios demandantes en los negocios. Si las crisis no se abordan, pues lo más seguro es que eso esté llevado a un tema complejo afecta el negocio y afecta el valor que pueda generar esa compañía en el mercado. Entonces, con esto, y ahí toqué un punto importante, le voy a dar paso a Pablo para que nos ponga un poco en el contexto de lo que está sucediendo. Pablo escribía un artículo que me parecía interesante en LinkedIn sobre el nuevo entorno y lo que puede venir a pasar, y yo creo que eso nos da pie para que podamos entrar a entender cómo prepararnos para una crisis y lo que estamos haciendo desde diferentes aspectos. Muy bien, entonces, si quieres, pues darle clic al slide y nos ponemos un poco dentro del contexto de lo que puede estar sucediendo del nuevo orden mundial. Esta es una pintura famosísima de la peste negra, que entre otras, si ustedes, pues si releemos un poquitico de historia, fue precisamente esa crisis feudal y de la peste negra en los 1300 y pico la que después da paso, lo hablamos con Daniel la semana pasada, al Renacimiento. Es decir, de estas épocas de crisis, y creo que lo estaba diciendo Ricardo hace un ratico, generalmente salen oportunidades. Toda la dinámica económica que generó en el sector, en el sistema feudal, la peste negra desemboca después en un periodo de gloria, que es el periodo del Renacimiento, que es un periodo de luz, un periodo de renovación, de creatividad, de grandes maestros, de una gran cantidad de cosas buenas y positivas, que no es nada distinto a una reacción a algo que se veía venir y de lo que voy a hablar ahorita. Entonces, metámosle un poquitico de filosofía a todo este tema, porque finalmente, ¿qué se nos está presentando con la crisis y con este nuevo orden mundial? A mi juicio, se nos está presentando un gran dilema. Y lo voy a definir desde el punto de vista filosófico. Es decir, desde el punto de vista filosófico, los dilemas tienen tres características que son, entre otras, distintos a los acontecimientos. Un dilema, en principio, es primero inevitable. Es decir, en el momento en que se presenta, es imposible sacarle el cuerpo. O sea que una primera característica es esa, es la inevitabilidad. La segunda es que es trágico. Es decir, no hay un dilema sobre cosas buenas. La gente lo utiliza coloquialmente, de decir, tengo el dilema de si comerme un helado de chocolate o una vainilla. Eso no es un dilema. Un dilema realmente es cómo nos enfrentamos a una tragedia. Es decir, siempre se presenta sobre opciones que uno no desearía o que uno no puede justificar. Y finalmente es moralmente irresoluble. Es decir, y esto es fundamental, pues a veces confundimos la posibilidad práctica de resolverlo, de tomar una decisión, con el hecho de que se resuelva éticamente. El punto de un dilema es que no se resuelve éticamente. Por eso es trágico, difícil y complicado, que es un poco a lo que estamos empezando a vivir, de qué hacemos. Dejamos que la gente se muera y salimos antes a la calle, a nuestro sistema laboral, o los cuidamos y finalmente dejamos de alguna manera que el sistema económico se nos funda. Una muy buena definición es, pues tenemos a un paciente en cuidados intensivos, casi que en un coma inducido, como lo ha definido Krugman, y finalmente pues uno no sabe cuándo despertar ese paciente, si lo despierto ya con el riesgo de que tiene que se nos muera, o lo despierto después cuando finalmente ya tengamos una vacuna. Ahora, un dilema es distinto a un acontecimiento, porque un acontecimiento es algo que tiene una potencia siempre abierta, que no se reduce, que no se deja atrapar bajo una descripción y bajo una prescripción y bajo una sola mirada. Y por lo tanto nos
implica como sociedad, como colectivo y como grupo humano en una empresa, pues irnos acomodando en una serie de soluciones en la medida en que se están dando los hechos. Yo creo que tenemos los dos temas enfrente. Primero, un gran dilema, un dilema que es muy complicado de manejar y que es, por supuesto, inevitable, es trágico, es irresoluble, y por el otro lado, un acontecimiento que implicará a nosotros como sociedad que nos acomodemos frente a una serie de temas que ya se venían dando en el orden social empresarial, que eran muy complicados. Y era una gran cantidad de tensiones que traíamos de una cultura empresarial que se estaba planteando una serie de tensiones alrededor de valores que hoy en plena pandemia parecería se están revaluando, pero que hasta hace unos muy pocos días seguían siendo parte de nuestra rutina de valores de liderazgo, trasladados a nuestras culturas empresariales y que estaban sin duda generando tensiones. Por ejemplo, organizaciones que siguen premiando el retorno de capital, la utilidad, el EBITDA y el servicio a los accionistas muy por encima de su impacto social, del impacto a sus colaboradores, hacia sus empleados y del impacto hacia nuestro ecosistema, ¿sí? Es un primer tema que ya traía una tensión. Eso era parte del nuevo orden mundial. Una segunda, organizaciones en donde el poder todavía se detenta en unas pocas esferas, arriba de la jerarquía, en donde se sigue pensando que está el oráculo de la sabiduría, en una era en donde se ha probado que la inteligencia colectiva bien articulada da mejores frutos. Organizaciones en donde la información, en momentos en donde todo está a un clic de distancia y el conocimiento pareciera es materia prima a disposición de cualquiera, pero en donde todavía se cree que solo en las altas esferas del poder se tiene el derecho a hacer uso de esa información. Organizaciones carentes de transparencia, con graves problemas de coherencia entre lo que se afirma son sus valores rectores con lo que en la práctica se vuelve la forma en cómo aquí se hacen las cosas, que difiere de manera importante de los principios rectores de lo que aparece en su página web y que a todos nos venden como su estructura de valores. Organizaciones en donde se confía poco en el individuo, se creen que el control es parte fundamental de su modelo gerencial, se tiene todavía cargos cuyo fin primordial es la observación, el seguimiento, el control a las tareas y la rendición de cuentas como medida de cautela para hacer que las cosas pasen, en contravía de un discurso de libertad, de confianza, de autonomía, en el que en el fondo no se cree. Organizaciones con un enorme temor al cambio, con una muy poca vocación de riesgo, en donde se castiga el error, se promueve poco pensar por fuera de la caja de todo aquello que nos hizo exitosos, y se va drenando la confianza propia y la creatividad, salvo cuando esta es propiciada y es generada en las altas esferas. Y finalmente, de pronto, organizaciones en donde el teletrabajo, la flexibilidad, el equilibrio trabajo-hogar son prohibidas como consecuencia del punto anterior, y pues que ha hecho que pues finalmente tengamos todavía en situaciones como las nuestras que seguir manejando desplazamientos absurdos, commutings muy largos, etcétera. Ahora, les menciono todos estos ejemplos porque finalmente ese era el nuevo orden mundial, un orden mundial en donde se venía incluso en las altas esferas de las sociedades empezando a generarse un plan B o unas compañías tipo B con acuerdos incluso de las grandes corporaciones de empezar a trabajar en pro de un stakeholder, ya no solamente del stockholder, es decir, del accionista, y en donde empezamos a tener una tensión muy grande, generacional, con una cantidad de millennials y de nuevas generaciones que traían una presión de nuevos valores y un estamento organizacional que se estaba defendiendo de todo este tipo de dinámicas, que son dinámicas pues muy complejas. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cómo resumiría yo este tema del nuevo orden mundial? Un dilema ético muy grande, producido por un acontecimiento que no sabemos todavía cómo manejar, porque la realidad es que así llevemos un mes tratando de adaptarnos a esta realidad o 6 semanas, la realidad es que todos estamos aprendiendo. Está aprendiendo el gobierno, están aprendiendo los grandes organismos, la Organización Mundial de la Salud, están aprendiendo el sector de soporte del estamento social para manejar la crisis. Pero del lado de la pandemia organizacional, veníamos con una crisis casi que parecida a esa etapa feudal prepandemia, que era una etapa de una gran tensión organizacional, porque había un
turmoil de cultura interna para adaptarnos a una nueva faceta, que es una faceta que tiene que cambiar y que tenía que cambiar, y yo soy un esperanzado de que cambie y de que salgamos de la crisis un poco renovados, con ideas nuevas y con nuevos planteamientos que ojalá nos cambien un poco todo este tema. Pero como resumen y simplemente como abrebocas de la discusión, Daniel, yo creo que este es como ese marco conceptual de lo que pudiéramos llamar un nuevo orden mundial. Sí, y yo creo que sobre eso básicamente tenemos una realidad, y es que los negocios estamos y las compañías estamos en esa realidad. Entonces, desde ahí un poco lo que pretendemos hoy con la presentación, y si quieres pasa adelante el slide, yo creo que vamos a abordarlo desde 4 frentes. Uno, este contexto que tenemos donde hay varias inquietudes desde el punto de vista talento, desde el punto de vista organización, y otro desde nosotros, desde el punto de vista como responsables de áreas de marketing, responsables de áreas de tecnología financiera, cómo nos enfrentamos a este proceso. He tenido la oportunidad de hablar con varios y nos hemos encontrado con que hay muchas preguntas que aún no están resueltas. Y les doy ejemplos de un sector como telecomunicaciones. Cuando llegan estas crisis que son externas, generalmente nosotros estamos acostumbrados a desenvolvernos en papeles, en crisis internas que tiene el negocio y que puede ser de adentro hacia afuera la forma en resolverlo. Pero cuando llegan estas crisis que son externas, unos crecen y otros tienen un problema gigante. Entonces, cuando venían, por ejemplo, vienen terremotos, el ARPU de la voz en la telco generalmente viene cayendo porque la banda ancha o la data ha sido quien ha tomado el protagonismo, pero cuando vienen terremotos, situaciones de esta, inmediatamente se ven picos de tendencias que logran generar un incremento en los ingresos, y eso pues hay que tenerlo y saberlo capitalizar. Ahí es muy importante prepararse para estos procesos, y yo creo que los que están logrando hacer la diferencia en este momento es quienes entran a un momento de antes de crisis y logran identificar cómo abordar una crisis. Y aquí básicamente la teoría lo que le dice a uno es, tiene que ir, en un mundo globalizado puede ir a mirar diferentes tendencias, usted puede ir a ver una cantidad de información que está saliendo. Aquí es muy importante que todos los líderes filtren la información que está saliendo, que cada quien lo tome para su negocio y entienda las fuentes de información, porque es muy fácil que haya especulación y que de alguna manera uno aborde el creer que vive una crisis de una manera diferente, basado en un argumento posiblemente no real. Entonces hay que ver las tendencias, y ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos desde el punto de vista aviación, pero hay que ver las tendencias, hay que ver lo que está pasando en el mundo, y eso nos va a ir dejando de alguna manera prever cuándo va a llegar a mercados como Latinoamérica. Lo segundo es generar diferentes escenarios, y yo creo que aquí parte de lo que es relevante para compañías como Avianca y para compañías que son relevantes es que uno tiene que, en la parte de escenarios, identificar y mapear muchos riesgos. Y aquí es, en un tema de visualizar la crisis, es establecer cuál va a ser la misión crítica a resolver en el proceso de los escenarios. Pareciera ilógico, pero cuando se está aproximando una crisis, lo que hace normalmente es la agenda sigue ocupada, hay otras prioridades, se sigue trabajando en el business as usual, y definitivamente lo que hay que hacer es un stop a eso, hay que detener el momento, hay que ponerle cuidado y hay que empezar a crear. Los escenarios puede que no se utilicen, pero le permite a uno imaginar, le permite a uno identificar riesgos, le permite a uno estar preparado en caso de que pasa cualquier acontecimiento. Si no hay escenarios, lo que va a haber y lo que va a pasar son respuestas que pueden generar traumatismo dentro de la operación. Tercero, agilidad. Claramente lo estamos viviendo ahorita. Llevamos más de nosotros en nuestra compañía, por lo menos nuestro CEO, Anko, nos estaba comentando en un encuentro con toda la compañía más o menos hacia febrero, que ya estábamos previendo que había un impacto gigante, y nos lo decía, me acuerdo todavía la frase, él decía, tiendo a ver el vaso medio lleno, pero lo que estamos viendo en China y en Europa está siendo complejo. Y por allá en febrero ya estaban prendiéndose y nos estaban poniendo en situación, porque las crisis de alguna manera necesitan que pongan a todos los individuos de una organización en situación. Hay que empezar a prepararse para que cada quien empiece a hacer sus escenarios, tanto los comités ejecutivos como los responsables de área, como los diferentes managers, tienen que estar entrando en situación, porque eso nos da paso a un siguiente punto como
evaluar impacto. Hay muchos proyectos que se venían ejecutando dentro de ese febrero-marzo que de alguna manera tenían que ponerse on hold, que tenían que entrar a evaluarse en términos de liquidez. Hay gente que en esta crisis que no afrontó, que no la vio, que no le puso cuidado a las tendencias, la cogió sin caja, la cogió sin préstamo, la cogió muy golpeada y claramente hay otra gente que logró anticipar de alguna manera algunos escenarios que lo iban a dar algo de liquidez o alcanzó a detener ciertas inversiones. Lo siguiente es una comunicación asertiva. Y aquí yo creo que cuando va entrando uno en el momento de crisis, tiene que empezar a ser muy claro con los equipos y tiene que haber conversaciones en doble vía, en comunicación cruzada, en validación. Me pasaba y lo conversaba con mi jefe en algún momento, con Silvia. Recibía instrucciones y muchas veces en el día a día, pues esas instrucciones uno las va ejecutando a medida que va pasando. En momentos de crisis uno tiene que validar absolutamente todo, porque una equivocación cuando está entrando en la crisis puede hacer que tenga un impacto en términos de caja o en términos de desarrollo o en términos de la conclusión o la consecuencia que va a generar esa actividad. Y por último, obviamente hay que escoger el equipo. Esto es como cuando uno entra a un Survivor. Es importante y no todos tienen el skill y no todos tenemos la capacidad para poder afrontar una crisis. Entonces aquí es importante rodearse de ese equipo con el que vamos a entrar a la jungla, con el que vamos a abordar, y ahí hay unos skills que son importantes tener para el momento de una crisis. Y yo ahí le haría la pregunta a Pablo en su experiencia, ¿cómo se activa esto que llamamos cuarto de guerra, cuarto de crisis, que está pasando en las compañías y que se viene dando de manera consistente? ¿Qué debe tener ese cuarto de crisis? Está en mute. Ahora sí, ya. Bueno, no, gracias. No le va a dedicar demasiado tiempo al tema del cuarto de crisis porque, entre otras, estos cuartos de guerra, que entre otras, pues es un arquetipo que se trae desde la época donde Churchill, al lado del Parlamento inglés, en la parte baja del Parlamento, pues construyó con su equipo primario, pues todos los procesos que necesitaban activar para fundamentalmente salir del rollo. Y me imagino que todos en sus compañías y todos ustedes, de alguna manera, pues han seguido casi que el ABC típico de lo que se maneja en cuarto de crisis, pero les doy algunas guías generales que pudieran servir en este momento si no se han activado, pero que son finalmente importantes de tener en momentos en donde estamos metidos en el lío y en donde a diario hay que volver a repensar estos procesos y hay que volver sobre ellos. Es decir, primero, como lo decía Daniel, pues hay que montar un equipo de emergencia, hay que crear y empoderar un equipo de crisis, es decir, un equipo multifuncional que reporta directamente al CEO y que tiene unos líderes muy fundamentalmente, muchos de ellos de finanzas y de riesgo, que son dos talentos claves, entre otros porque hay que proteger la caja y pues finalmente gran parte de estos escenarios pasan por un escenario financiero. Debe establecer un espacio virtual de reacción y crear principios y procesos que garanticen la eficiencia de esa reacción. Será un equipo encargado de hacer una evaluación temprana de los riesgos en las áreas críticas, como son empleados, salud, demanda, inventario, logística y flujo de caja. Este equipo delibera a diario, teniendo en cuenta comunicaciones internas y externas, respuestas de emergencia y reporte de indicadores críticos. Este equipo deberá crear equipos espejo por regiones, unidades de negocio y funciones. Una persona será encargada de hacer el seguimiento del crecimiento del virus mediante las medidas del gobierno, el impacto a los trabajadores y consumidores. En este tema, además, es muy importante, y volveremos sobre él ahorita, el tema de la comunicación, que tiene que ser una herramienta de liderazgo del día a día fundamental. Es decir, los empleados tenemos derecho a estar informados. Que si a diario, seguramente no, aunque evidentemente hay herramientas que nos ayudan hoy en día, pero sí necesitamos bajarle la ansiedad a todo el estamento de empleados en este momento, porque finalmente sí estamos viendo un estamento muy golpeado desde el punto de vista emocional. Estar encerrado en una casa con su familia durante 5 o 6 semanas es todo un reto, y eso que nosotros somos unos bendecidos, que tenemos unos espacios muy agradables, pues hay mucha gente que no está en ese tema. Entonces, el modelo de comunicación tiene que ser permanente. Lo segundo es que hay que priorizar al equipo, y cuando hablo del equipo no solamente es el primario, sino hay que priorizar a la gente nuestra, a nuestros empleados.
No existe hoy una prioridad más importante que cuidar la salud de los empleados y sus familias. Esto implica una acción coordinada del equipo de emergencia con las autoridades locales para transmitir recomendaciones, priorizar el trabajo remoto hasta donde físicamente sea posible, garantizar todos los protocolos de seguridad y sanidad para quienes estén operando en la empresa y proveer de equipo de seguridad para quienes operen en planta y tener definido el talento de backup para las posiciones críticas en caso tal de que si alguien caiga enfermo, pues se tenga el tema de reemplazo. Y lo hablábamos esta mañana en otro Webex con la gente de FBN, Family Business Network, donde entrevisté a César Caicedo, el presidente Colombina, y hablábamos sobre, ¿ya ha caído alguien enfermo? Y sí, y cuáles son los protocolos para si alguien cae enfermo, qué se hace, cómo se comunica, cómo se maneja, pues eso tiene que estar dentro de la dinámica de crisis. El tercer elemento tal vez es revisar y ajustar el plan de producción y el manejo de inventario, obvio, y la gente que está en consumo pues lo está viviendo pues a diario. Ese es un tema súper relevante. La idea, por supuesto, es tener un plan de contingencia para asegurar la proveeduría, determinar cuáles son los eslabones débiles de la cadena de suministro y priorizarlos y ajustar pues todo el plan de producción de acuerdo a los análisis de demanda que se tienen. Revisar el plan de logística y distribución, que puede requerir cambios drásticos, incluso pensando llegar al cliente final, como lo hemos visto en muchas de sus compañías, visibilizando aliados para hacer ajuste y actividad de proveedores logísticos con estas capacidades y unir esfuerzos con otras empresas que nos puedan complementar. Enfocarse en el cliente, hay que activar el diálogo permanente con un cliente final y el cambio de sus hábitos de compra que se están dando, ajustando tanto el modelo de negociación con su canal y garantizando la proveeduría que implicaría ajustes al modelo de producción. Ajustar la estrategia de comunicaciones y mercadeo, enfocándose en los canales y medios digitales. Esta es una época de austeridad, el mercadeo es un mercadeo de misión crítica que tiene que ayudarnos a liberar caja. Hay que revisar que la comunicación sea sensible con el momento del consumidor, que sea empática. Es un momento de reforzar la potencia de la marca con los valores estructurales de esa marca que generen sensibilidades y empatías con el cliente. Es, por lo tanto, el mejor momento para comunicar la real importancia de que su organización le da tanto a empleados como consumidores. Y esto pues se puede además hacer de la mano de las autoridades también. Hay que cuidar la caja a como dé lugar. Un estudio de JP Morgan decía que tenemos en promedio a nivel global caja para 27 días. Solo un 25% de las empresas tienen caja superior a los 65 días. O sea, el tema es súper crítico en términos de caja y por lo tanto, como esto puede ser largo, es un momento para cuidar los gastos no críticos, asegurándose de cuidar tanto la estabilidad de sus empleados mientras se pueda y de la operación. Y vendrán, por supuesto, los alivios gubernamentales que hay que saber monitorear. Y finalmente, es momento de pensar en ser parte de la solución. Hay que ser empático con los millones de personas vulnerables, organizando nuestra cadena de producción para ser parte activa y generoso de la solución. Yo diría que eso redondea en términos generales lo que es pues, un cuarto de guerra pues, con el ABC de manual, ¿sí? Muy seguramente pues, ustedes lo han vivido dándole énfasis a uno u otro de estos puntos, pero si no se ha hecho, es momento fundamental de volverlo a escribir, sí, de volverlo a repensar, de tener el equipo crítico y de alinear los procesos que se están dando y se tienen que dar todos los días. Esto es de revisión además en este momento semanal, porque entre otras, largo plazo en este momento de crisis pasó a ser una semana. O sea que pues finalmente esta vaina es de revisión casi que diaria. Sí, si quieres pasemos a la siguiente slide. Yo creo que aquí, y un poco para ir cerrando como esta primera fase, aquí hay un ejemplo de lo que se veía, por ejemplo, en la parte del 7 de marzo, esto de la fuente Flight Radar en China y cómo se veían todos los vuelos a nivel mundial. Y fíjense, sobre el 7 de abril ya lo limpio que se ve, salvo Estados Unidos, eso ya nos estaba dando una tendencia de lo que estaba pasando en términos de cierres de aeropuertos, en cierres de mercados, y eso pues obviamente al interior de compañías como la de Avianca generó un plan de acción donde lo vivimos de la mano con muchos de ustedes, y algunos de ustedes me iban escribiendo diciéndome, Dani, necesito saber qué va a pasar con mi vuelo, y estábamos reaccionando. Lo primero que hicimos fue dar toda una serie de permitir cambios sin penalidad para los vuelos que venían de Italia y de Asia, luego se amplió hacia Europa, luego fuimos yendo hacia Estados
Estados Unidos hasta que finalmente llegamos al tema de Colombia. Esto porque al interior de la compañía pues estaba dando claramente todos los escenarios de cierres y íbamos evaluando todo lo que estaba pasando a medida que se iban dando el cierre de los gobiernos, que desafortunadamente para Bianca y para muchos de nosotros estaba dando de manera asimétrica. No era algo que fuera coordinado, orquestado, y entonces eso iba implicando que tuviéramos que reaccionar a medida que iba pasando, lo cual pues obviamente generó un impacto grandísimo en todas nuestras áreas de servicio y muchos de nuestros clientes generaban preguntas. ¿Qué había que hacer ahí? Pues obviamente todas las reducciones que necesitábamos hacer en ese momento por cada uno de los mercados, había que manejar la comunicación. Yo les hablo desde marketing, nos tocó empezar a bajar pauta en cada uno de los mercados que íbamos teniendo, nos tocó empezar a ver cuáles eran los planes de acción, qué dejábamos de hacer, parar cosas en la mitad, cambiar el discurso de la comunicación hacia el cliente externo, porque ya no podíamos seguir hablando de lo que veníamos hablando, sino teníamos que manejar 2 o 3 o 4 o 5 comunicaciones al tiempo, mientras que posiblemente Colombia se seguía operando, mercados como el de España, todo lo que estaba saliendo, pues de alguna manera tenían que tener otra comunicación. La comunicación empezó a ser transparente, nuestro presidente, el comité ejecutivo empezó a tener webinars todos los días, nos estaban informando qué era lo que estaba pasando, hacia dónde nos estábamos yendo, qué era lo que iba a suceder, y eso pues de alguna manera ayuda a que los empleados, como decía Pablo, estén mucho más tranquilos y empezáramos a entender la situación. Abrazar el error, pues en algún momento en marzo tomamos la decisión de, generalmente en aviación lo que se hace es que se vende la baja, pero estábamos viendo que las curvas y el ingreso no estaba llegando incluso para el summer, no, para la alta, y no estábamos viendo que de alguna manera se estuviera estimulando la demanda. Entonces dijimos, hay que salir con una promoción muy rápidamente tratando de activar el mercado, y lo que nos encontramos fue una reacción y un backfire por allá en la tercera semana de marzo, cuando ya los clientes estaban, obviamente no fue bien recibida y tuvimos que tomar la decisión de bajarla inmediatamente, porque teníamos que empezar a encontrar ese norte de hablar desde la esencia, hablar desde la marca y evitar un poco la conversación desde lo comercial. Equipos. Yo creo que la resiliencia que ha mostrado Avianca es impresionante. En el mismo momento que el comité directivo nos abre la posibilidad de entrar en licencia no remunerada, que la junta directiva abre esa opción, más de 17,000 empleados o cerca de 17,000 empleados aplicaron a la licencia no remunerada de manera voluntaria, porque veníamos entendiendo todo lo que estaba pasando dentro de la compañía, porque entendíamos que la liquidez, y nos lo habían hecho ver, la liquidez era fundamental. Entonces, los webinars de ANCO, en la medida en que iban saliendo de manera diaria, nuestro desarrollo en términos de los diferentes escenarios hizo que llegando a la última semana de marzo, la compañía estuviera totalmente involucrada e inmersa en la situación y que tuviéramos un número importante de gente que tomaba una licencia no remunerada. Y también los líderes dentro del negocio, todo el equipo, por lo menos en la parte de marketing y loyalty, tuvimos que identificar con quién íbamos a operar todo lo que era el mes de abril, que aparentemente no iba a tener ningún avión en vuelo, pero pues obviamente iba a generar una cantidad de acciones, que ahorita más adelante les contamos, que hicieron que se cambiara el negocio. Entonces había que escoger las personas correctas con las que íbamos a operar y claramente responder a esa licencia no remunerada de manera voluntaria para ayudar al negocio. Y por supuesto, pues estaban todos los cuartos de guerra o cuartos de crisis armado, el de COVID, los cuartos de guerra de comunicaciones, porque también nos dimos cuenta, y me imagino que a ustedes les pasó, que empezó a llegar una cantidad de requerimientos y de comunicación de todas las áreas, queriendo salir a comunicar, y pues nos pasaba que nos atropellábamos y queríamos sacar muchos mensajes, y ahí había obviamente que cuidar base de datos, cuidar opt-outs, cuidar que no vayan a salir mails con información que de alguna manera no fuera relevante. Y había también comunicación que era muy relevante, que estaba cambiando demasiado rápido. Entonces, yo creo que con este ejemplo dejamos ver que cuando uno está entrando a la crisis, de alguna manera, lo que hay que hacer es pues tener decisiones y empezar a avanzar, y yo creo que es un principio del probar, y se vale cometer el error, recogerlo muy rápido y actuar. Si quieres, pasemos al siguiente slide, que ya creo que nos pone en el momento en el que estamos, y es qué pasa durante una crisis y cómo llevar la delantera y cómo anticiparse al momento. Y aquí, digamos, siguiente.
Aquí básicamente lo que hay que hacer es lo que les decía, yo creo que hay que ejecutar el plan. Hay diferentes escenarios, se han mapeado todos los riesgos, pues hay que empezar por ejecutar, pero estamos en el momento de accionar. A mí me sorprende y he hablado con partners de otras industrias, me sorprende que todavía hay muchos que están esperando cómo ejecutar un plan de acción, qué hacer para abordar el proceso. Hay compañías que de manera diferente están viendo que hay líneas de producción, por ejemplo, que se están incrementando. Hablaba con Consumo Masivo y me decía, mire, nosotros teníamos un producto que no se movía y que en este momento, al dispararse, que la gente esté en casa, pues estamos reactivándolo. Y producto que teníamos en calle, nos tocó recogerlo. Claramente habíamos previsto todo el tema de inventarios, claramente teníamos lista la línea de producción y empezamos a generar ese tipo de variaciones a la propuesta de valor. Y yo creo que durante la crisis hay algo que uno tiene que revisar, es volverse a cuestionar la propuesta de valor que está llegando al mercado, que le está entregando al consumidor. ¿Cómo puedo ser relevante en este momento si de alguna manera uno o dos o tres de mis productos están cambiando? Y ahí vimos varios ejemplos en Consumo Masivo que además se conectan un poco con la comunicación de la marca genuina y con esencia. Por este ejemplo de la promoción que les contaba desde la parte comercial, obviamente lo que hicimos fue encontrarnos con Avianca, buscar el propósito de Avianca y empezar a hablar desde el essence de la marca. Ese famoso equity que a veces nos cuesta explicárselo a nuestro equipo financiero y que a veces no nos entiende, pues en este momento las marcas están hablando desde ahí, desde ser genuinos con el discurso, desde poder entregar su propósito de marca. Y si la marca no está hablando desde ahí, por supuesto que lo que estamos viendo es un rechazo. Bienvenidos cuando estamos en la crisis al más con menos. Aquí hay que reinventarse, aquí hay que buscar aliados, aquí hay que buscar entregar el mensaje al menor costo, aquí hay que crear orgánicamente. Sé que muchos de ustedes han hecho comunicación y empezamos a darnos cuenta que la comunicación que se empezó a armar era de manera orgánica, que no podía ser tan producida. De hecho, los consumidores empezaron a rechazar cosas demasiado producidas. Entonces, durante la crisis, lo que tengamos que transmitir, hay que transmitirlo en nuestros assets. Ahí es donde empezamos a darle valor a nuestras redes sociales, a toda esa comunidad que hemos venido construyendo, a nuestro mail, a la página web, a todas las aplicaciones. Si no nos apoyamos de esos assets y si no conectamos de esa manera con el consumidor, empezamos a perder audiencias y se hace cada vez más difícil porque de alguna manera hay unos que sí, que posiblemente tengan la posibilidad de anunciar y de pagar, pero hay otros que no. Y es el caso, por lo menos, en la industria en la que me encuentro. La aviación está muy complicada y de pretender decir ahorita que vamos a hacer una campaña, pues no tiene sentido. Aquí hay un punto relevante y es todo lo que implica en este momento el liderazgo con competencias. Y yo creo que durante la crisis, si antes de la crisis había que estar en situación, aquí hay que entender que hay que tener disponibilidad 24/7 y que hay que estar comunicando y hay que tener mantenido en Get Engage a los equipos, porque se generan muchos interrogantes, porque la gente se desmotiva, porque incluso estamos viendo que los horarios se fragmentaron. Entonces empezamos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces no hay espacios de almuerzo. Y creo que hay que empezar a poner esos límites porque claramente todos estamos en una convivencia de resolver el negocio, pero también de resolver lo que está pasando en la familia, lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces hay que empezar a establecer esos lineamientos y empezar a acompañar pues el proceso durante la crisis. Y un punto muy importante que me gustaría dejar acá es, hay que tener mucho cuidado con las emociones en este proceso, donde transmitamos pánico, donde todo cuenta, el mensaje corporal cuenta, el discurso cuenta. Entonces, los equipos lo sienten, lo resienten. Y en este momento, cualquier mensaje mal dado puede generar un efecto negativo o contrario a lo que piensas hacer. Entonces, si no tienes nada que decir, es mejor evitar o es mejor tener muy claro y preparado lo que se quiere decir. Esta frase de Einstein me encanta y es: en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. La crisis tiene algo y es que generalmente no hay demasiada teoría sobre el proceso que está pasando y lo estamos viviendo. Puede que hayan existido pandemias anteriormente, pero
lo que está viviendo nuestra generación, las otras generaciones no hay una expertise alrededor de, con lo cual aquí la imaginación va a ser un factor común. Y yo con esto pues le doy paso a Pablo para que nos cuente un poco de qué competencias en este momento son las que requieren los líderes para un momento como en el que nos encontramos actualmente. Muy bien. Yo aquí voy a hacer como una mezcla, Daniel, de pues, esa etapa prepandemia, precrisis, revolución organizacional o pretensión organizacional, con este momento que seguramente va a dar paso a una situación en donde yo personalmente creo que vamos a salir fortalecidos. La gente está diciendo, oiga, el pinche nos va a caer 2 puntos este año, pero seguramente habrá un rebote para el próximo año, que es un rebote muy importante. Ahora, cuando entremos a revisar qué nos va a pasar, y nos va a pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos, y papá, cómo se vivía esa etapa de la crisis, y qué bueno salió de eso, yo le preguntaba hoy a Caicedo, pero le pregunto todos los días a mis clientes, bueno, ¿usted cree que cómo vamos a salir de este tema? ¿Será que seremos los mismos seres humanos? Con las mismas procesos y con la misma valores y la misma cultura organizacional, o vamos a salir fortalecidos de alguna manera. Yo, por supuesto, soy un eterno optimista y creo que esto nos va a generar enseñanza. Yo creo que vamos a salir con un modelo de liderazgo rehabilitado, con exigencias muy claras hacia la empatía por los nuestros, por nuestras familias, con esquemas de comunicación abiertos, transparentes, constantes, en donde la información no se detenta en la cúpula suponiendo que son el oráculo del conocimiento, sino apelando a que siendo una información que llega a todas las instancias de la empresa va a enriquecer el aporte, la creatividad y va a activar la participación colectiva. Una primera entonces competencia, Daniel, es fundamentalmente pues todo ese tema de la empatía con los nuestros. Este es un momento en donde vos lo decías ahorita en términos de competencias blandas, ese tema de sensibilidad por los demás, porque están viviendo una situación difícil, porque se está pasando maluco, porque están angustiados si van a tener empleo o no, porque no saben qué va a pasar con la compañía, necesariamente implica una gran cantidad de empatía, de sintonía con los demás, que pues por supuesto están viviendo momentos angustiantes. Yo creo que vamos a salir con empresas con esquemas de cuidado hacia sus colaboradores fortalecidas, no solo frente al bienestar físico, sino también mental, apoyándolos en el manejo de la ansiedad, con programas hoy virtuales que se han venido generando hoy en día de mindfulness, de yoga, de meditación, de una cantidad de cosas, pero vamos a pasar a tener organizaciones mucho más empáticas con la situación de familia y con el modelo que teníamos de bienestar de los nuestros. Vamos a seguir seguramente o a salir seguramente con culturas empresariales pensadas para habilitar el trabajo colaborativo, el rompimiento de los hilos, en donde la verdadera conexión con los demás sea un activo organizacional que acelere los procesos, que abrace la diversidad, que se sensibilice con nuestras necesidades familiares y las incorpore a una nueva forma de flexibilidad laboral. Este tema de la virtualización, pues finalmente ojalá se nos quede. Y se nos quede, entre otras, porque a mi juicio es la solución que tenemos para el metro. Si en vez de construir miles de kilómetros de metro, lo que hacemos es no tener que llevar a la gente a la oficina, pues nos estamos de tajo ahorrando una gran cantidad de necesidades de transporte masivo que hoy estamos empezando a entender que son absurdas. Vamos a salir seguramente habiendo hecho una maestría en virtualidad, en capacidad tecnológica, en trabajo colaborativo remoto, en autodisciplina frente al resultado, o sea, ambientes en donde se reevalúa el desplazamiento no solamente hacia las oficinas, se promociona el trabajo desde casa, se fusiona la oficina con nuestro espacio íntimo y se aprende a convivir en él apoyando las tareas de la casa y la educación de nuestros hijos. Es decir, vamos a salir en ese sentido acostumbrados a tener una dinámica de trabajo distinta. Vamos a salir habiendo reevaluado nuestras estructuras, sin duda muchas de ellas pesadas y burocráticas, eliminando procesos que hoy en día son anticuados e innecesarios de control, que poco o nada aportan, la verdad. Va a florecer la innovación, la creatividad, nuevas formas de hacer las cosas y atender al consumidor. Seremos seguramente de nuevo todos emprendedores, dolientes de cada centavo, conscientes de que cada peso cuesta, que es difícil hacerlo y es muy fácil perderlo. Todos trabajaremos en startups. Una de las dinámicas que vamos a ver es que finalmente el día que se nos vuelva a generar el trabajo va a cambiar tanto la dinámica del consumidor seguramente,
que de alguna manera esa filosofía de que todos estamos trabajando en una startup, en una compañía nueva que hay que rehacer, nos pone no solamente en un tema de agilidad que vos estabas contando, sino además en una mentalidad de que todos somos emprendedores de nuevos, pero todos somos propietarios y dueños de esa empresa, que si no la sacamos adelante entre todos, finalmente, pues vamos a verla muy seguramente fenecer. Y finalmente yo diría, Daniel, que seremos mejores, no me cabe la menor duda, más solidarios con los que menos tienen, más conscientes de nuestra responsabilidad frente al planeta, frente a los demás, seremos distintos, vamos seguramente a abrazar el cambio con mayor realidad y con mayor agilidad y empezaremos, ojalá, a darle un nuevo sentido a la vida y a un nuevo sentido al trabajo. Es decir, yo creo que muchos en nuestras horas de desvelo, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha costado un trabajo espantoso manejar mis horarios. A veces me veo acostándome y durmiéndome por allá a las 3 de la mañana, o sea, los horarios totalmente desbaratados, pero en esas horas de desvelo, finalmente uno dice, oye, todo esto de alguna manera va a generar un impacto y un cambio social que seamos capaces de llevar al entorno organizacional, o vamos a seguir manejando esta vaina igual como la veníamos haciendo y con las mismas competencias del pasado que por supuesto no pueden ser las mismas. Yo sí creo que estamos llamados como colectivo a reevaluar mucho el tipo de competencias que hemos venido trabajando en la organización, el tipo de estructura organizacional que teníamos, el tipo de cultura, que era la cultura que finalmente habilitaba a los ganadores de siempre, que son los ganadores clásicos, que en eso no hemos cambiado frente a nuestros papás, frente a los baby boomers, que manejaron esquemas muy parecidos desde el entorno organizacional, muy jerárquico, muy piramidal. Yo sí creo que estamos llamados a generar un escenario distinto en términos de competencias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que replantear estructuras mucho más livianas, hay que romper silos. Para los que estamos en marketing, el tema de agilismo cobra una relevancia importante. Adiós a las campañas de 3 meses. Yo creo que lo que estamos viviendo, y si quieres pasemos un poco al siguiente slide, les comparto lo que hemos vivido desde el caso de Avianca, que me parece que es algo bien interesante. Aquí en este slide no quedó uno que te ha mandado, pero bueno, se los cuento. Básicamente lo que pasó es, hay un cierre buscando el cierre con menor impacto, pues toda nuestra área comercial se ha volcado en apoyar vuelos de rescate, se ha volcado en apoyar a los consumidores, a las áreas de servicio, se ha volcado en ayudar a que pues todos los pasajeros que se encuentran en diferentes partes, sean de diferentes nacionalidades, vayan a sus países. Eso fue ha sido un trabajo gigante, titánico, que se ha hecho de la mano con los mercados. Cobró relevancia sin duda todo el tema cargo dentro de Avianca. La compañía, pues por supuesto, siguió operando todo lo que tenía que ver. La demanda obviamente es por el tema cargo relevante, tan relevante que nos implicó que aviones de pasajeros llevaran carga en sus bellies. Deprisa toma una relevancia relevante también en todo el tema de entrega de logística. Entonces, digamos que fíjense cómo se empieza a subir el volumen de unos negocios que posiblemente, pues obviamente no llegan al volumen de pasajeros, pero están ahí y empiezan a cobrar relevancia. Desde el punto de vista cliente interno, se continuaron haciendo todo lo que eran webinars. Con ANCO seguimos teniendo reuniones y con el comité ejecutivo tenemos reuniones de manera periódica. Cada 2, 3 días se está dando un informe de lo que está pasando, con una claridad y una conversación totalmente transparente de lo que saben y de lo que no. Es muy claro cuando nos dicen lo que nos está pasando, lo que no se está generando dentro del negocio, lo que no tiene respuestas. Muchas de ellas dependen, por supuesto, de temas gubernamentales. Pasó algo interesante hacia los empleados y hacia los clientes internos. Se creó los Avianca Masterclass y es pues actualización de todo lo que tiene que ver con aviación, donde todas las áreas hemos estado involucradas, contando lo que hacemos desde mantenimiento, pasando por revenue, todo lo que tiene que ver con Customer Experience, redes sociales. O sea, ha sido muy interesante el compartir conocimiento. Se han conectado más de 2.000, 3.000 personas y eso lo que ha generado también es ese compartir y esa solidaridad que es relevante dentro del negocio para mantener a la gente comprometida y mantener pues
enganchado a todo el cliente interno. De cara al cliente externo, como les decía, hemos estado trabajando en todo lo que tiene que ver con cambios, con bonos, con voucher. Para nosotros es muy importante y para toda la industria del turismo es muy importante la posibilidad de que ustedes y que nosotros volvamos a volar en el corto plazo, de que nos soñemos con que vamos a ir a la playa. Seguramente va a cambiar y lo vamos a hablar más adelante en esos cambios que vamos a tener de confianza, pero es muy importante por el bien del turismo, por el bien de la hotelería, por el bien del guía que se encuentra, que depende de esto, que de alguna manera conservemos esos viajes que pensábamos hacer, y en eso hay un trabajo gigante para tratar de mantener todas las reservas dentro de todo el equipo Avianca. En la parte de lealtad hicimos algo que es muy, muy relevante para el negocio y es un esfuerzo gigante también, y es poder extender los estatus de todos nuestros pasajeros, nuestros miembros Elite, hasta enero del 2022. Trabajamos en este proyecto, fue en cuestión de 3 días, 4 días que teníamos 5 escenarios, estábamos evaluando riesgos, presentamos y nos aprobaron esa extensión y ya incluso la comunicamos. Eso nos ponía pues obviamente en un tema competitivo con el mercado, pero adicionalmente mostrar la lealtad y el aprecio que tenemos por nuestra familia, por nuestros clientes y por los que han apostado por Avianca. Esperamos que esa retribución se dé en doble vía. Y por supuesto, pues una marca con propósito. Como les decía, nuestro propósito es conectar la grandeza conectar el mundo con la grandeza de Latinoamérica, y si no estábamos volando, ¿de qué forma podíamos hacerlo? Y ahí se nos ocurrió una idea que fue espectacular, y es tener todo el turismo virtual. Si ustedes entran al website de Avianca, se van a encontrar con que hay un link para ir a museos virtuales en los diferentes países. Hay un link para hablar de comida que está conectado con todos los destinos. Hay un link para hablar de todo lo que tiene que ver con flota y para presentar todo lo que está pasando alrededor de los aviones. Hay muchos geeks apasionados por la aviación. Presentamos nuestro concepto Seguirá Volando desde un punto de vista de los mercados de Latinoamérica, de Colombia, más allá de lo que pueda pasar con Avianca, un mensaje positivo. Creo que lo tocaba Pablo y lo decía yo, en este punto es donde hay que mandar mensajes positivos. Hicimos un concierto o promovimos el concierto que pasó la semana pasada con Fonseca. Es decir, hemos estado generando actividades para mantener esa grandeza de Latinoamérica presente, viva. A nuestro site sigue habiendo un tráfico importantísimo. Y eso pues de alguna manera muestra y también pues obviamente dimos los mensajes difíciles como el cierre de nuestras salas, y hoy estamos vestidos de verde con el Día de la Tierra y hemos estado presentes, activos, mostrando que el propósito de Avianca sigue intacto, que más allá de que no podamos volar, estamos haciéndolo viable y que de alguna manera pues ahí seguimos por el tiempo que nos toque. Obviamente en el más con menos pues estamos con el 15%, en lo personal estoy con el 15% de mi equipo y eso ha implicado unos retos gigantes. Incluso el mismo Borja que está en la llamada pues nos ha dado un apoyo grande desde la agencia, porque esto ha implicado también renegociación con partners. Yo creo que en un momento como este es donde hay que hacer la conversación, hay que tenerla difícil, le ha pasado a todos y hay que ver cómo le ayuda a uno al financiero. La conversación con el financiero es supremamente importante para ver qué cosas puede pasar de cara hacia adelante y ayudarle a alivianar la caja. Aquí los vamos a dejar con un video para mostrarles un poquito de esa esencia. Algo que me parece bonito de este video, antes de que lo pongas, es un video que se hace en un fin de semana. Es un video que refleja un poco el amor que tiene la marca por seguir conectando la grandeza del mundo con Latinoamérica, y es un video que habla por sí solo, pero además la música y todo fue hecho para este momento. Entonces, pues los dejo, espero disfruten y ya llegamos a la siguiente fase para ir terminando y cerrando la sesión. Hoy estoy cantando a tu oído. ¿Me puedes bajar un poquito, por favor? Canto infinito. Y quiero que entiendas que la vida sigue adelante. Así será, todo sucederá. El canto llevo varios días sin salir de mi casa. Decido para decir algo muy importante. Tienes que quedarte en casa. Y en casa no puedes hacer nada. Espero
Quería confirmar si todos lo vieron, porque hay personas que escribieron que no lo vieron. Sí, realmente algunos lo vimos, pero sí escribieron, Dani, que no se vio. Bien, si quieres compartir, yo te les paso el link para que lo veamos. Podemos dejarlo para más adelante. Yo les comparto el link para que podamos avanzar. Yo creo que al final lo que pretende el video, y ojalá una ilusión que tenemos, es que estos niños de España que le mandan esta carta a los niños de Latinoamérica diciendo que tienen que cuidarse, ojalá podamos hacer realidad que esos niños de España se puedan conectar con los de Latinoamérica. Y yo creo que ahí está el mensaje de fondo y de esperanza, que pronto podamos pasar y que de alguna manera esa conexión se logre dar, porque eso nos va a habilitar una cantidad de cosas. Avianca no solamente transporta pasajeros, transporta sueños, transporta talento, transporta grandeza, y desde ahí, pues obviamente todos estamos muy deseosos, esperando el momento en que se abran los cielos para poder empezar a operar. Va a ser mucho más difícil con las nuevas noticias que ha dado el gobierno en términos de que el espacio internacional está previsto para mayo 30 o posterior a mayo a abrirlo, y eso pues de alguna manera nos pone unos retos gigantes que tiene el negocio, que tiene la operación y que vamos a tener que revisar, y pues ahí están todos los equipos hablando con el gobierno en una agenda paralela. ¿Qué viene después de la crisis? Y aquí ya para ir como avanzando y cerrando, dale, siguiente slide. Pues como decía Pablo ahorita, hay un cambio total, todos los consultores coinciden que hasta el 2021 vamos a ver una estabilización. 2020 va a ser un año retante en todo lo que tiene que ver con poner las cosas en orden. Hay que reactivar todos los procesos. Tal vez si pudiera dar una recomendación, aquí no hay que ver el plan que teníamos, qué dejamos y qué quitamos. Creo que aquí hay que, desde cero, volver a armar un plan con este contexto. El consumidor nos está cambiando. Hablaba con entretenimiento, con ESPN, y la gente nos está diciendo, mire, las audiencias en términos de entretenimiento, la televisión está incrementando un 30 o un 40% los targets. Era una cosa que no nos imaginábamos que se podía dar. Obvio por la misma situación. Pero el consumidor, como decía Pablo, yo sí creo que va a tener unos cambios en consumo de medios, va a tener unos cambios en consumos de hábitos. El healthy está a flor de piel. Estamos viendo gente cocinando en sus casas, estamos viendo gente haciendo ejercicio en sus casas, estamos viendo cómo se sustituyen ciertos hábitos, y eso de alguna manera le va a impactar. En nuestra industria la confianza se va a dar por la bioseguridad. Por supuesto, y aquí es algo muy importante decirles que todo lo que pasa en un avión, pues definitivamente nosotros tenemos todos los temas de refrigeración y presurización, eso está al 99%, por ahí no se transmite nada. Lo que pasa es que hay paradigmas que llevan a pensar que de alguna manera hay contagio en los aviones. No, si alguien viene contagiado, y lo que vamos a tener que trabajar con los gobiernos es para prevenir que esa persona no suba, pero no, la industria nuestra no puede estar reduciendo de alguna manera capacidad, porque para nosotros es muy difícil. Muchos saben que este es un sector que tiene márgenes muy bajos, y de alguna manera lo que necesitamos es que el contagio se prevenga antes. Y pues obviamente lo que mi esposa trabaja en Johnson, y lo que sabemos es que la vacuna tiene una probabilidad de que esté al menos dentro de un año o menor, pero no son tiempos cortos, y lo cual va a implicar que cambiemos ciertos protocolos y que se genere esa bioseguridad, pues a partir de la limpieza, a partir del distanciamiento, a partir de acompañar a los pasajeros, pero eso va a tener que ser de la mano de los gobiernos, porque no podemos nosotros seguir, pues no podemos con nuestro negocio subsidiar eso. Tal vez es un mensaje que vamos a tener que revisar y que hay que ver cómo se maneja de cara al futuro. Seguir en la marca va a ser clave el tema de la coherencia. Nos van a estar mirando mucho cuando abramos a todas las marcas, cuando se abra este tema comercial, lo que vamos a hacer. Y ahí va a ser muy importante cómo ese equity que hemos construido se conecta con la parte comercial, porque mañana no podemos salir olvidando lo que pasó en estas semanas. Personalización, sin duda. Si no hay segmentación, si no hay personalización, vamos a gastar dinero en muchas audiencias tratando de buscar al target, y vamos a perder pues
yo siempre he tenido un cuestionamiento y para los que están en digital, yo creo que el tema de los conversiones del 95%, los tráficos que llegan y se desperdician, creo que es una cosa que no tiene que pasar y nosotros, por ejemplo, como marketing tenemos que ser responsables de no estar trayendo toda esa cantidad de audiencia que no convierte, salvo que ojalá venga para un contenido, salvo que ojalá venga para hacer una conversión a nuestros canales digitales, pero creo que hay que ser responsables de no generar ese tráfico desmedido que no tiene ningún sentido, no solamente porque compre, sino porque se conecte con la marca. Cultura resiliente, bueno, no, creo que se explica solo y en esto vamos a tener que como líderes ayudarle a nuestras compañías y a las organizaciones a levantarnos, a un mensaje propositivo y a llevar de la mano con ellos pues todo el desarrollo de lo que venga para un 2020. Administración de talento, por supuesto va a haber rotación, por supuesto va a pasar que nuestros equipos, y yo ya personalmente lo he vivido, he tenido 2 renuncias en el proceso y uno dice cómo pasa esto, pero sí, va a haber gente que van a haber perfiles que los van a estar buscando, van a haber perfiles que de alguna manera vamos a querer retener porque son relevantes para el negocio y porque no queremos que se vayan y de alguna manera la forma que creo que se va a generar esa retención es con la confianza, con la transparencia en la comunicación y con mantener un empoderamiento que permita ese error y que se permita esa prueba y que se permita el atreverse a hacer cosas y que de alguna manera, como decía Pablo, se sienta ese nuevo modelo de startup dentro de negocios tradicionales como el mismo Avianca que lleva 100 años operando. Creo que tenemos que hacer sentir en nuestros equipos que la innovación y que el desarrollo de nuevas ideas pueden darse. Y aquí dejo a Pablo con el último punto que creo que es un punto relevante y yo se lo hacía a él y desde aquí Pablo arrancó esta charla y es ¿qué va a pasar con los nuevos responsables de área después de que salgamos de esto, con los chiefs que se van a dar en un futuro? ¿Con qué nos enfrentamos y qué tenemos que desarrollar? Creo que ya parte de eso lo decía usted ahorita en las competencias, pero sí me gustaría como que nos dé como una visión de lo que usted ve en términos de futuro. Muy bien, y aprovechando además que, gracias Daniel, como para cerrar, aquí hay como, este es un foro en donde hay pues mucha gente muy sensible a temas de mercadeo. A ver, en talento nos ha pasado mucho, nos pasó en el 2008 cuando salimos de la crisis, o cuando estábamos saliendo en 2009 de la crisis, que digamos a nivel empresarial, desde el punto de vista de la demanda de talento, pues finalmente todo el mundo quería al mago, ¿sí? Quería al mago, al Messi de la cuadra que saliera y con 2 o 3 toques de velocidad, pues finalmente metía los goles que tendría que hacer la empresa para salir del rollo. Y durante la historia empresarial nuestra y global, finalmente, como que hemos vivido 3 tipos de arquetipos diferentes en términos gerenciales, muy ligados, entre otras, en este caso, el arquetipo cabe perfectamente alrededor de la gente de mercadeo y es un primer arquetipo que es el arquetipo del iconoclasta creativo clásico, es decir, es un visionario muy estratégico que personalmente presenta la próxima gran idea. No sé si ustedes, me imagino, sí han visto Mad Men, es como el Don Draper de Mad Men, ese rol tiene en sus raíces, viene desde los primeros días de la publicidad masiva y la suposición de las empresas de que el verdadero liderazgo de marketing vendría de una agencia creativa o publicitaria nueva y de un talento muy, muy especial, muy único, muy creativo, muy innovador, que va a presentar el nuevo gran producto, la nueva gran idea que nos va a sacar de todo el tierrero. Ese es un primer arquetipo muy clásico. El segundo arquetipo es el del gerente general profesional, y pongámoslo en términos de marketing, por ejemplo, el gerente general profesional de marketing es por decirlo de alguna manera, la típica ruta crítica de los Procter, ¿sí? Es decir, es un personaje es la profesionalización de la gerencia del rol de marketing. Maneja todas las aristas del poder, es muy generalista, es muy integral. Los CEOs confían mucho en estas contrataciones para administrar el departamento de marketing como función, porque además son muy cercanos tanto a finanzas como a recursos humanos. Ese es un segundo arquetipo, que es más un generalista, es un perfil de gerente integral. Y hay un tercer arquetipo más reciente que surge ahora, que es casi que ese gran profesional digital,
con experiencia en marketing digital o incluso en el del lado de los datos y el análisis de data, en donde finalmente muchos de los CEOs que no son tan versados en digital ven esta opción como el ofrecimiento de la seguridad futura de que va a ser la persona encargada de cambiar los procesos internos, digitalizarlos y hacer que las cosas pasen de una manera distinta. Ahora, si uno revisa esos tres perfiles, nosotros en talento y en reclutamiento ejecutivo hemos pasado por los tres perfiles y no los apliquemos solamente a marketing, los aplicamos a todas las funciones. Si estamos hablando de CEOs, fíjense que hay muchos que traen el super líder revolucionario iconoclasta que quiere cambiar todo, o quieren el gran profesional que administre muy integralmente un tema, o alguien que tenga un know-how especial en algún tema, el caso que puse es el digital, para efectos de, desde esa órbita, empezar a cambiar los procesos hacia futuro. Entonces, la gran pregunta que me hago yo y que nos hacemos en talento a nivel global hoy en día es, ¿cuál va a ser la mezcla en este momento idónea de cara a un tema, de cara a una crisis? Y es, por ejemplo, un iconoclasta creativo con una mezcla de gerencia general, es decir, genial, vanguardista, pero bien administrado, o por ejemplo, un iconoclasta creativo, pero con un toque digital, es decir, una función, si la ponemos en marketing, por ejemplo, de marketing más moderna, pero inteligente digitalmente, o vamos a querer más bien un gran gerente general con ese toque digital que nos garantice la administración del proceso actual y salvarnos desde caja, pero por el otro lado impulsar los procesos futuros. Y la verdad es que no tenemos la fórmula secreta, ojalá la tuviéramos, porque en términos de futurología es supremamente complicado de entender cuáles son los temas. Si ustedes me ponen a pensar, me ponen a apostar a mí, yo me voy un poco más por ese último modelo. Yo creo que nosotros no estamos en este momento para iconoclastas puros, porque esos son personajes y son profesionales de estadios de madurez organizacional muy establecidos, pero con capacidad de caja para asumir grandes riesgos. Y yo creo que las organizaciones no van a salir necesariamente muy fortalecidas de todo este proceso, al revés, van a salir debilitadas y por lo tanto no van a tener en caja suficiente vocación de asumir riesgos muy grandes, salvo las que están botando un último flotador, a ver si nos podemos colgar de ese. Yo me voy más por alguien que tiene necesariamente que tener un ADN de nuevas tecnologías, de futuro, de procesos de innovación claros, pero que sepa administrar muy claramente el entorno y que tenga la capacidad gerencial para rodearse muy bien del equipo crítico. Eso, por supuesto, ya trasladado pues, a competencias, pues implicará un recetario nuevo de competencias, pues, por supuesto, a nivel de profesionales, yo creo que aquí vamos a salir a reevaluar el modelo necesariamente, creatividad, tecnología, confiabilidad, humildad, colaboración, automotivación, capacidad de aprendizaje, en fin, resiliencia, y son todas como que se me vienen a la cabeza con el recetario de lo que seguramente vamos a pedir, porque sí va a cambiar el entorno. Pero si me ponen a pensar frente a los tres arquetipos típicos que buscamos en alta gerencia, yo creo que esos son las revisiones que vamos a tener. El mercado, pues para cerrarles, el mercado está golpeado. El mercado ya está tomando decisiones críticas. Hemos tenido una noticia, por ejemplo, bien interesante en términos de gente que habíamos invitado a procesos y que por lealtad, por un lado, y por medición de riesgo, quieren pensar muy bien su próximo cambio profesional. O sea, dicen, híjole, Pablo, mil gracias por la invitación, de pronto no es el momento de yo o arriesgarme por un lado o dejar embarcada mi organización que está viviendo un momento crítico. Entonces, atraer talento en este momento, salvo que sea un talento que por supuesto ya no esté en la empresa, sino que esté desempleado, pues va a ser más complicado. Las decisiones van a ser muy pausadas. Yo creo que la gente va a tratar de proteger a su gente interna y de desarrollarla en lo posible. Nos estamos volcando más a procesos de desarrollo interno, de assessment, de altos potenciales, de coaching, que a los puros y duros de reclutamiento ejecutivo, que pues por supuesto siempre en crisis se han golpeado.
a pesar de que le apostamos al rebote porque sentimos que lo va a tener. Pero ahora, se seguirá mirando el talento digital por todos lados, sigue explotado, siguen pidiéndolo, ahí va a haber una dinámica muy relevante. Lo viven ustedes en marketing, en la relevancia que seguramente está teniendo el Data Analytics, el know-how en mercadeo digital, etcétera, los nuevos canales. Esas son condiciones que las organizaciones no tenían listas. La mayor parte de ellas no estaban todavía listas en ese escenario. Son muy pocas las que estaban maduras ahí. O sea que ese es un poco como el dibujo de lo que yo veo a futuro, Daniel, como para ir cerrando y de lo que veo en términos de una futurología que, por supuesto, pues mal haría yo en saber cómo va a terminar de ser este tema. Y cierro con una pregunta que tal vez hacía Trudy, es ¿qué va a pasar con el rol de recursos humanos? Yo creo que va a ser absolutamente crítico, ¿sí? Yo creo que recursos humanos es, primero, el paño de lágrimas de una gran cantidad de gente. Segundo, es el buffer entre la gente y la alta gerencia para poderle comentar qué está pasando, para medir la tensión organizacional interna. Por supuesto, es la llamada desafortunadamente a tomar y articular y a llevar a procesos algunas decisiones muy críticas y difíciles de suspensión, de despido, etcétera. Y es, por supuesto, el brazo armado, la mano derecha del CEO para ayudarle a coordinar todos estos procesos de sanidad, de empatía con la gente que pues, van a ser muy fundamentales. Sí, yo coincido. Y creo que en Avianca lo que estamos viviendo de talento humano es en estos momentos por ejemplo, nosotros manejamos una complejidad grande con varios países, varios mercados, la licencia no remunerada, lo que tuvo que ver con suspensiones, todo lo que son, por ejemplo, el ERTE en España. O sea, talento humano está jugando un rol crítico en ver quién acompaña, quién se queda, quién sale. Es clave todo ese tema reglamentario, qué se paga, qué no se paga y adicionalmente qué visionarios van a ayudar a quedarse en el negocio, a aguantar el negocio, porque cualquier decisión que se tome aquí puede ser complicada. Yo creo que en resumen, lo que hemos dicho es, más allá de la teoría del anticipar, del accionar y reactivar, yo creo que hay que buscar el propósito. Si me preguntan a manera personal, y desde Avianca lo que uno conecta con su Biblia está en el propósito que tenga como persona, ese para qué estoy haciendo las cosas desde lo personal, que ideal esté conectado el para qué de la marca, de su negocio, con el para qué de lo que yo estoy haciendo. Sé que están conectados diferentes áreas, tecnología, talento humano, y creo que aplica para todos. El líder con propósito inspira y va a generar compromisos. Si no hay propósito, se siente, no hay engagement, y si no hay engagement, yo creo que vamos a perder mucho talento. Habían preguntas, estamos fuera de tiempo. Si quieres, pasando ya al último slide, al siguiente, no sé si contestamos alguna y pues abierto obviamente al equipo a que si tiene preguntas y los que nos pueden acompañar. Mil. Sí, es la parte final, Daniel, pero hagámoslo. Tenemos ahí, pues teníamos las preguntas de Trudy y tenemos también otra de Romina. Entonces yo creo que podemos... Sí, voy a leer la de Romina. Dice, porque Trudy parte ya la contestó Pablo, y el consumidor cambia su comportamiento y los líderes también tienen que desarrollar nuevas competencias. Eso significa que las marcas también deben reinventar sus mensajes, pero también sus KPIs. ¿Creen que ahora debemos empezar a medir más la inteligencia emocional y adaptativa de las marcas en lugar de los KPIs tradicionales? Mira, yo coincido. Yo en este momento, yo soy un marketero que mide resultados en términos obviamente, de cómo se genera el funnel, desde el upper hasta el medium. Claramente mido la consideración, mido la cercanía, pero sobre todo yo creo que cuando he logrado que me pongan atención dentro de la marca, uno es cuando la amarro con el negocio. Nosotros lanzamos recientemente un tema de Branded First, que es personalización de las tallas de la S, la M y la L. Y básicamente lo que hemos logrado demostrar es que una marca que tiene equity, una marca que tiene claro su segmento, una marca que está apuntando a buscar valor, ve cómo el cliente está dispuesto a buscar ese valor en mayor, por ejemplo, en incrementar tarifa dentro de su negocio. Entonces, uno de esos KPIs que hay que amarrar es cómo
conecto el equity con el negocio porque no pueden estar separados. Lo segundo, sin duda alguna, el top of heart en este momento va a ser vital. Estas marcas que fueron genuinas, estas marcas que no solamente dijeron, sino que hicieron, llevando cosas, haciendo cosas por la situación, van a tener una respuesta a los consumidores y eso hay que poderlo medir y hay que sustentárselo a los financieros. Oía un webinar recientemente con un equipo digital donde da una recomendación me parecía vital y es en los budgets que vamos a dejar la conversación entre el financiero y el de marketing es vital que se contemple mensajes para la marca y hay que poder demostrar al interior del negocio que eso va a ayudar. Si se quedan en promociones, si nos quedamos solamente hablando de precio, la competencia ahí va a ser demasiado fuerte, va a ser desangrante y yo creo que todos vamos a necesitar EBIT al resultado. Pues no digo grandes números, pero si no hay caja, este 2020 va a ser muy difícil y lo que va a lograr eso es que tú de alguna manera muestres que la marca, que el equity te entrega valor. Y yo creo que un tercer indicador o cuarto indicador que yo utilizaría es el NPS. Es clave entender en qué está el Net Promoter Score de nuestros clientes en términos de servicio al cliente y creo que hay que mirarlo en todos los puntos del journey. Es muy importante entender dónde se te va a caer la compra, en dónde se te va a caer en el servicio, qué pasa en el tema postventa y eso hay que atarlo sin duda a todos los indicadores de marca porque la marca va a estar presente en los diferentes puntos de contacto. Te doy otro ejemplo acá. Biosafety o bioseguridad para aviación va a ser relevante. Si tú al pasajero no le das esas garantías que tienen marca, como las que tiene Avianca en términos de limpieza, en términos de seguridad, en términos de que es una marca que se preocupa por ese cliente, eso va a repercutir directamente en tu mensaje o en lo que tengas en términos de comunicación. No sé si tenemos alguna otra pregunta ya escrita, digamos que no hay más preguntas, no sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Lo que sí veo, Pablo y Daniel, es muchas felicitaciones, la gente muy contenta, de verdad, dando las gracias. Personalmente quiero darles las gracias a los dos. Excelente panel para todos con mucha claridad sobre el rol, sobre la interacción con la marca. Nos extendimos un poco más del tiempo que realmente nos toma este tipo de actividad, pero valió la pena porque creo que para todos genera mucho valor toda esta información. Así que de nuevo darles las gracias, sé que se tomaron el tiempo, trabajaron en esto. Muchas gracias por todo esto y sobre todo por el cariño con que nos siguen apoyando para la comunidad. Dice, ¿estamos Trudy? No, ya creo que ya esa era la pregunta que ya había hecho Trudy. Como les digo, realmente lo que veo ya es más felicitaciones y dando las gracias. Muy bien, no, a ustedes creo que Trudy agregaba una pregunta final, si es un momento de contención o empoderamiento. Yo creo sin duda alguna que nos toca hacer las dos, una en orden, es decir, el primer tema necesariamente es de contención emocional, de contención del negocio, de contención de los factores críticos, de manejo de las variables que golpean al negocio, de garantizar la viabilidad del negocio y por supuesto eso arranca desde lo emocional con nuestra gente, pero necesariamente, porque además estamos trabajando virtualmente, tenemos que pasar una etapa de empoderamiento absoluta, es decir, confiar en nuestra gente, confiar en que tenemos muy buen talento, comunicar mucho, pero necesitamos soltar. Esta es una época de mucho trabajo, muchas veces mucho más trabajo que lo que hacíamos antes de una manera muy distinta, pero que implica necesariamente estar delegando en nuestro equipo y generando espacios de comunicación que nos permitan hacer el seguimiento fundamental. Ojalá se quede, además, Trudy, ojalá se quede el modelo de empoderamiento que me parece que es una de las ganancias que va a tener todo este escenario. O sea que pues muchas gracias a todos, mil gracias por la invitación, Dani, muy buena la iniciativa y a todos pues muy queridos Gracias a todos. Porque nos alargamos un poquito más. Gracias. Sí, muchas gracias a todos y muchas gracias a la comunidad. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos volvernos a ver pronto, que nos acompañen. Pablo, bienvenido. Dani, mil gracias, de verdad. Excelente. No, a ustedes, gracias. Un abrazo. Chao. Que sigan todos saludables. Gracias.
Bueno, ok. Chao, chao. Gracias, adiós.